Bienvenidos a este análisis crítico sobre la corrupción como fenómeno social en el departamento de La Guajira. Desde la perspectiva de las corrientes epistemológicas contemporáneas, en este video exploraremos cómo diferentes enfoques epistemológicos ayudan a comprender este problema estructural que afecta a una de las regiones más vulnerables de Colombia, especialmente a su población indígena guayú. A lo largo de esta presentación abordamos los principales conceptos de las corrientes epistemológicas contemporáneas y cómo estos se aplican al fenómeno social de la corrupción en este territorio. Corrientes epistemológicas en las ciencias sociales. Para entender la corrupción en La Guajira es necesario analizarlo desde distintas corrientes epistemológicas contemporáneas. Estas teorías nos permiten interpretar y validar el conocimiento en ciencias sociales desde diferentes enfoques. Positivismo. Este enfoque sostiene que el conocimiento debe basarse en datos cuantificables y verificables. En el caso de La Guajira podemos aplicar el positivismo para analizar estadísticas sobre el impacto de la corrupción en el bienestar de la población, la asignación de recursos y el desarrollo social. Interpretativismo. En contraste con el positivismo, el interpretativismo enfoca el análisis en las experiencias subjetivas de los individuos. A través de entrevistas, relatos y estudios de caso podemos explorar cómo la población guayú percibe la corrupción y cómo las dinámicas de poder afectan su vida cotidiana. Constructivismo. Este enfoque sostiene que el conocimiento es una construcción social en el contexto de La Guajira. Podemos analizar cómo las normas sociales y culturales influyen en la percepción y normalización de la corrupción, en especial en relación con la política clientelista y el nepotismo. Crítico. Desde esta perspectiva se cuestionan las estructuras de poder que perpetúan la corrupción y las desigualdades. El análisis crítico permite reflexionar sobre cómo las élites políticas de La Guajira han utilizado el poder para beneficio, ignorando las necesidades de la población indígena y pobre. Realismo crítico. Finalmente, el real crítico ofrece una visión integradora que reconoce tanto las causas estructurales como las percepciones subjetivas de la corrupción. Es una corriente que busca encontrar soluciones prácticas y efectivas, considerando los factores externos e internos que perpetúan el problema en La Guajira. Fenómeno social de la corrupción en La Guajira. La corrupción en La Guajira es un fenómeno complejo, estructural y profundamente arraigado. Al aplicar las corrientes epistemológicas mencionadas, podemos obtener una visión más holística del problema. Desde el positivismo hemos identificado que el desvío de recursos y el mal manejo de los fondos públicos son claros indicadores de la corrupción. Sin embargo, estos datos solo reflejan una parte del problema. Desde el interpretativismo podemos entender cómo la población guayú experimenta la corrupción, cómo la falta de representación política afecta su bienestar y cómo las promesas incumplidas generan desconfianza en las instituciones. Desde el constructivismo se puede observar cómo las estructuras sociales y políticas han normalizado prácticas corruptas como el clientelismo, en las cuales el voto se compra a cambio de favores. Desde una mirada crítica se cuestiona la responsabilidad de las élites locales en la perpetuación de la corrupción y cómo sus intereses particulares han dejado a la población más vulnerable en una situación de pobreza extrema. Desde el realismo crítico se sugiere que para abordar la corrupción se debe no solo denunciar los hechos, sino también construir alternativas estructurales que incluyan la participación activa de la población en la toma de decisiones. Hallazgos y alcances logrados mediante el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos ha sido una metodología clave en este análisis,
ya que nos ha permitido trabajar de manera colaborativa para investigar y desarrollar soluciones innovadoras a problemas tan complejos como la corrupción en La Guajira. A través de esta metodología hemos logrado, primero, desarrollar un enfoque multidisciplinario que integra teorías epistemológicas y la realidad social de La Guajira. Segundo, fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes, investigadores y miembros de la comunidad para construir un análisis integral. Reflexionar críticamente sobre las políticas públicas y los mecanismos que permiten la corrupción con el fin de generar propuestas de cambio. En conclusión, el análisis de la corrupción en La Guajira desde las corrientes epistemológicas contemporáneas nos han permitido entender no solo los aspectos técnicos de este fenómeno, sino también las dimensiones culturales, políticas y sociales que lo sustentan. La corrupción es un problema que no solo afecta a la economía de la región, sino que socava la confianza y la participación ciudadana. A través del aprendizaje basado en proyectos, hemos comprendido la importancia de abordar este fenómeno con una mirada crítica, inclusiva y multidisciplinaria, con el fin de generar soluciones que beneficien a toda la población guajira, especialmente a las comunidades indígenas guayú. Gracias por acompañarnos en este análisis. Los invitamos a seguir reflexionando y actuando para construir una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.